Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En los próximos minutos vamos a analizar dos temas fundamentales: el tema de la inclusión social y el de las personas con discapacidad. Para ello hemos invitado al presidente justamente de la comisión que aquí en el Parlamento ve ambos temas, el congresista John Reinaga. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. Ricardo, buenos días y bueno, bastante contento y agradecido a Dios, a mi bancada nacionalista y a todos los miembros, tanto titulares como accesitarios de esta comisión ordinaria, al cual eso ha conllevado a que yo pueda presidir esta comisión y es un reto grande, ¿no? Porque hay muchos temas latentes que ha quedado en agenda. El tema de la inclusión social es fundamental, es, digamos, parte de uno de los aspectos principales del gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿verdad? Lograr la inclusión, lograr que la mayor cantidad de peruanos tengan acceso a los beneficios del Estado. Claro, es una lucha frontal contra la pobreza y, como lo señalabas, son programas de bandera que el presidente viene impulsando. No vale decir beca 18, cuna más, la ampliación de juntos, pensión 65, el Jaliwarma. También vamos a tocar lo que es seguridad alimentaria, la beneficencia pública, atacar los 6 grupos vulnerables que existen en el país, tanto la infancia, adulto mayor, las personas con discapacidad, mujeres maltratadas, en fin, temas latentes que requiere una atención inmediata. Para ello vamos a hacer audiencias públicas descentralizadas, que en la anterior comisión no se ha llevado a cabo en provincias, se ha llevado de 3 en Lima, y ahora queremos un poco ya tocar al interior del país, donde está en haya sentado la extrema pobreza y Ahora, pobreza. a eso quería apuntar. Estas audiencias se van a dar, digamos, en los focos principales de pobreza, porque de acuerdo al mapa de pobreza habría que empezar por Huancavelica, por Apurímac, y luego ir ya hacia zonas donde, digamos, hay mayor posibilidad de contar con recursos. Claro, o sea, ya estamos armando ahorita ya un borrador, el plan de trabajo para la siguiente sesión. Ujú. Se está viendo lo que es, por ejemplo, San Martín, Puno, Apurímac, y también llevar las visitas inopinadas de fiscalización, vale decir, aquellos gobiernos regionales, municipios o OPD de los ministerios que infringen la Ley General de la Persona con Discapacidad, ya sea en contratación de personal o en la no adecuación progresiva de las barreras urbanas, Ujú. arquitectónicas, para que se les pueda multar y sancionar. Yo creo que hay que dar ejemplo, no haciendo ejemplos emblemáticos para que quede como precedente en el resto de las instituciones. Antes de ir al tema de la discapacidad, que es otro de los aspectos que vamos a tocar, yo quería centrarme un poquito en lo que es la inclusión social y en este programa que usted nos mencionaba, Jaliwarma, ¿verdad? Que va a reemplazar al PRONA, que es el que va a tener vigencia hasta diciembre, porque ha habido algunas observaciones, algunas críticas en ese aspecto. ¿Qué habría que decirle a quienes se benefician justamente con esa asistencia alimentaria que entrega el PRONA? Bueno, en el caso del ex PRONA, Ujú. desgraciadamente se ha enquistado de gente corrupta que ha traficado con los alimentos, incluso hasta compraban el arroz de Bolivia y lo ponían acá el saco de, ya sea de ciudades de Arequipa o del norte, y eso lo vendían a la institución PRONA. O en su defecto también se ha visto alimentos pasados, Ujú. ¿no? Que muchas veces compraban a precios adulterados. Pagaban un buen precio al postor, pero el postor daba un producto de mala calidad. Hay una mesa de trabajo que ya ha presentado su informe, donde se ha elevado a la Contraloría General de la República, esto así en la Comisión Agraria, Ya. donde fehacientemente con nombres hay de funcionarios y trabajadores, porque era toda una cadena de trabajadores corruptos O sea, que se le está derivando. lo que habría que explicar a la gente, que digamos, parte de la decisión del gobierno de proceder a desactivación del PRONA responde al alto grado de corrupción en esta institución. Correcto. Vale decir, por más reforma, modificatoria, parches que se haga, ya Ujú. mentira, ya es algo imposible. O sea, lo que se tiene que aplicar es ya con un rostro nuevo, oxigenarlo, tanto su ROF, su MOF y el personal, mediante los concursos públicos abiertos para darle mejor calidad alimentaria a los niños, niñas que están desnutridos en muchas partes del Perú. Con el PRONA actual casi no se ha resarcido nada, o sea, Ujú. y eso es latente, por ello que el presidente Ollanta
ha dispuesto de este nuevo programa del Jali Warma, ¿no?, que pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lo que significa que no se va a desatender a la gente que se está atendiendo actualmente. Correcto, que no se entienda que al desaparecer PRONA, que comedores populares o escuelas, colegios que recibían este beneficio alimentario se van a perjudicar, para nada. Esto continúa, sigue en marcha, más todo lo contrario, se va a mejorar e incidiendo en una seguridad alimentaria adecuada que necesitan niños y niñas. Y en lo que habría que incidir también, congresista Reinaga, sería en el tema de los beneficiarios, ¿no? Porque hay gente que también ha entrado por la ventana, gente que, digamos, no está incluida dentro de los niveles de pobreza, pero que de alguna manera se han beneficiado con estos, digamos, programas sociales. Eso es también bastante cierto, Ricardo. Con esto del CISFO, que han hecho encuestas en el gobierno todavía de Alan García, mucha gente con recursos se está beneficiando, se han logrado inscribir. Y gente de extrema pobreza, de repente por falta de comunicación, información, no han logrado inscribirse, que no se benefician. O sea, hay también bastante para fiscalizar y adecuar la normatividad para que realmente la persona indigente se pueda beneficiar y no terceros, como ahorita todavía seguimos perjudicando. ¿La ministra Trivelli va a ser convocada a la comisión? Claro, tenemos nuestra agenda, vamos a convocar a la ministra Trivelli, del MIDIS, de la Mujer, a Ana Jara, estamos viendo esta probabilidad también del ministro de Economía y hacerlo bastante dinámico, ¿no? Darle su verdadera dimensión de estos programas sociales, ya que amerita mucha atención a estos grupos vulnerables que muchas veces no son representados por sus autoridades en sus municipios. Un aspecto social y hasta humano, creo yo, que tuvo el presidente Ollanta fue el decretar este programa social de pensión 65, ¿no? Porque hay mucha gente que ya en la tercera edad no tiene ningún tipo de ingreso, ¿verdad? En ese aspecto, ¿cómo evalúa usted el trabajo que se ha hecho hasta el momento? Claro, en el caso de pensión 65, el adulto mayor, nuestros viejitos, todo lo que vemos es gracias a ellos. Y ellos muchas veces han pagado sus impuestos, ya sea en la compra de una prenda de vestir, una bolsa de cemento, o a la hora que se desplazan en una combi, o comprar un periódico, en fin, hasta comprando un caramelo, están contribuyendo en pagar sus impuestos. Al fisco, claro. Al fisco, que ya están en los precios de cualquier tienda de abarrotes y demás. Y el Estado, ¿qué hace por ellos? Nada. Entonces, en este contexto, el presidente Ollanta está resarciendo esta deuda social con el adulto mayor de extrema pobreza, fundamentalmente, para que pueda tener un incentivo económico, ¿no?, de 250 soles. Ha empezado con 5 departamentos y ahora recién ha sacado un decreto supremo donde va a ampliar a 400 municipios más pobres del Perú, de todo el Perú, focalizados ellos para que ellos puedan realmente beneficiarse. Y esto es un cambio de unidades o cambio del asistencialismo a unidades productivas, porque muchas veces los pobladores, así como en el caso de Juntos, no piden que le regalen el pescado, ellos quieren que les enseñen a pescar, porque tú sabes, al darle el asistencialismo los malacostumbramos, los sobreprotegemos y le hacemos un terrible daño a esa familia. Es por ello que con temas alternativos de producción de acuerdo a la terapia que ellos puedan tener de acuerdo a su edad, se está aplicando este programa. Porque había algunas críticas, ¿no?, sobre todo de sectores empresariales que señalan de que de alguna manera Pensión 65 responde a gente que no ha aportado nunca nada y que se estaría de alguna manera dando ejemplo para que quienes actualmente, por ejemplo, no participan de las AFP, pues promuevan que en algún momento al llegar ya a la base 6 o a los 65 años tengan ya un ingreso fijo. ¿Qué diría usted frente a ello? Claro, discrepa abiertamente, ¿no?, porque esto del subsidio no es nada nuevo, ¿no? Eso lo viene dando Japón con su arroz, Francia con sus vinos, Estados Unidos todo lo que es carne, pollo. Ellos dan millones, ¿no?, a los productores en el tema agrario, pecuario. Y en el caso del Perú, en igual condición, o sea, son personas, reitero, que han aportado durante toda su vida y desgraciadamente por falta de una formalización laboral, ya sea temporal o permanente, ellos no se están beneficiando. Entonces, este programa también viene acompañado de un paquete de campañas de salud. Les regalan de manera gratuita anteojos, ¿no?, con unos lentes de medida, prótesis dental, chequeo de operaciones de catarata también en varias zonas. También hay una campaña que eso ya la hace el Ministerio de Salud en convenio con el MIDIS. A la hora que van a cobrar al Banco de la Nación, aprovechan para que se instalen estas campañas itinerantes
y puedan beneficiarse. Y esto de las cataratas también es de manera gratuita que ellos se benefician, porque muchas veces con la neblina que tienen en el ojo ya no visualizan bien. Quitándole la catarata ya tienen un espectro mejor que puedan tener en parte calidad de vida. Digamos que en este primer año de gestión del presidente Ollanta Humala se han ya fijado las bases para disminuir de manera progresiva el tema de la extrema pobreza y de la pobreza. Claro, hay una línea de base y es reconocido. Incluso, mira, en septiembre va a venir la señora de Bill Clinton, la presidenta Bachelet, organismos internacionales de la OEA, acá a Lima, reconociendo el trabajo denodado que viene haciendo este gobierno de Ollanta Humala y también, ¿no?, la primera dama que viene impulsando estos grupos sensibles. En reconocimiento de estos trabajos van a estar acá en Lima, Perú. Yo creo que es bastante loable. Definitivamente Correcto. está marcando la pauta en el ámbito de Sudamérica con todos estos programas que antes no se tenía. Por ejemplo, el de Beca 18, o sea, niños potenciales en educación de extrema pobreza que vivían en las partes nativas, amazónicas, costeñas o rurales. Ahora tienen una beca hasta que terminen la universidad, hasta que saquen el título. O sea, el Estado les va a regalar de 60.000 soles hasta 120.000 soles. Incluso se está pagando ya algunas becas en la Católica, en provincia, lo que es en universidades nacionales o en la CENCICO, CENATI. Les dan lo que es para sus medicinas si se enferman, el cuarto, la laptop, para que estudien idiomas, para que puedan sacar el bachillerato automático, para que saquen el título. Todo ese paquete el Estado invierte, ¿no?, en estos jóvenes, entre varones y mujeres que antes no tenían esa opción. Igual condición se ha hecho un convenio, el Ejecutivo, ¿no?, en este caso de Beca 18 con Brasil, con Cuba, en temas relacionados a lo que es la medicina y otras profesiones que requiere el Perú. Congresista Reinaga, permítame ir a una pausa para seguir hablando en el segundo bloque sobre un tema que es fundamental también, y la ley de personas con discapacidad y las observaciones que se han hecho de parte del Ejecutivo. Vamos a una pausa y retornamos para seguir conversando con el congresista John Reinaga aquí en Agenda Parlamentaria. Volvemos aquí a Agenda Parlamentaria. Estamos en el diálogo con el congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Habíamos dejado pendiente el tema, congresista Reinaga, de la Ley General de Personas con Discapacidad, aprobado en la legislatura anterior, pero que ha tenido, entiendo, 14 observaciones por parte del Poder Ejecutivo. Es cierto, el Ejecutivo ha observado 14 puntos a la Ley General de la Persona con Discapacidad, una ley que ha sido trabajada por varios años por distintas asociaciones, colectivos de las PCDs, que lo han canalizado mediante Javier Discanseco, otras federaciones mediante Manuel Merino. En igual condición hemos presentado 2 proyectos de ley referente al tema de discapacidad y Bakeli también, que ha presentado un artículo a esta nueva ley donde se han acumulado. Y estos se han discutido artículo por inciso varios meses en la comisión, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen en el pleno en igual condición. Y el Ejecutivo lo ha observado y hay cosas importantes que habíamos omitido u obviado. En este caso, por ejemplo, lo que es el cobro de las sanciones por multas a los que infringen, en este caso las instituciones públicas, que todo pasaba al CONADIS. Entonces, lo que hace la sugerencia o la observación en el Ejecutivo, que estas deben pasar, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, hacia las OMAPETs, que son las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad, en cada distrito de los 1.836 municipios del Perú. Vale decir, muchas de estas OMAPETs funcionan debajo de la escalera, en algún ambiente de los establecimientos municipales. Son casi un relleno, hay que decirlo. Correcto. En muchos casos ocurre. No en todos, pero
en gran parte es un relleno, desgraciadamente, que no tiene ni presupuesto, solamente para el pago del personal responsable. Entonces, estas sanciones, multas, les caería muy bien para que ellos puedan hacer las construcciones de pequeñas rampas en los parques, jardines, veredas, hacer sus foros, hacer lo que ellos hacen, cadenas productivas, ya sea con telares, crianza de cuyes, en fin, o sea, con ese poco dinero, comprometiendo a las instituciones privadas que existen en cada jurisdicción, en cada distrito, las asociaciones tienen que hacer sus propias actividades, sus propios fondos, pueda tener mejor beneficio que pase todo a la caja de CONADIS. Correcto. Entonces, Congresista Reina, uno de los aspectos, recuerdo yo, del debate aquí en el Congreso y en la comisión anterior, era ampliar o elevar de 3 a 5 el porcentaje del total de trabajadores en el sector público que sean cubiertos por plazas con personas con discapacidad, ¿verdad? claro, Eso, en ahí también la cuota de empleo se ha aprobado. Ujú, El Ejecutivo no ha observado, está de acuerdo que se incremente del 3 al 5% en el sector estatal. claro. El tema polémico es en que se añadió y se aprobó que a la empresa privada mayores que tienen 50 empleados se les debe aplicar el 3% que deben tener las de personas con discapacidad. Entonces, por ahí es lo que ha dado su grito el Ejecutivo, en el contexto que no podemos exhortar a la empresa privada que puedan incluir, que muchas veces lo van a hacer, van a eludir, van a poner a trabajadores de repente sin discapacidad, lo van a hacer pasar como discapacidad. Esa es una de las observaciones que ha hecho el Ministerio de Economía. Claro, en sí esta es la observación más polémica, ya que esto se va a tener que debatir en la comisión ordinaria como primera agenda, a qué acuerdo consensuado podemos llegar entre el Ejecutivo y el Legislativo para no afectar la posición que maneja el Ejecutivo y por parte del Legislativo, de la defensa de la sociedad civil con discapacidad, no poder integrarlos en el tema laboral, porque insertándolos en lo que es trabajo, gran parte de su problemática se estaría solucionando. Otro beneficio que establecía la ley para personas con discapacidad era, digamos, de gozar de un porcentaje de descuento para ingresos a centros culturales, a actividades como teatro, cine, entre otras. También han puesto, digamos, ahí una observación en el Ejecutivo. Sí, también ha puesto una observación donde ellos inciden en que no a la empresa privada le debemos obligar porque no nos facultan las normas. En ese contexto igual estamos viendo un texto alternativo para llegar a un consenso, ¿no? Y que se pueda beneficiar primordialmente en defensa de la población nacional con discapacidad. En igual condición también hay otro artículo donde han observado sobre la pensión no contributiva. Ya. Personas con discapacidad severa, en extrema pobreza, que necesitan de un subsidio, de un apoyo, así como pensión 65. En ese contexto, el Ejecutivo ha observado que debe estar regulado por un ente. Vale decir, hay muchas personas que hemos visto con el cuento de certificado de discapacidad, lo sacan con cualquier médico y ganan beneficios en la convocatoria de puestos laborales porque se les incrementa el 15% en puntaje. Y a la hora de los hechos no tienen ni discapacidad. Entonces se ha visto así varios vicios y vacíos que han venido haciendo abuso de este certificado de discapacidad. El Ejecutivo lo que nos recomienda que quien debe emitir estos documentos para que se puedan beneficiar con otros bonos económicos debe ser el director regional, ya sea de salud o de salud, en lo que es provincias, en igual condición en lo que es Lima provincias, Lima urbano, metropolitano, y adicionalmente la firma del médico, ¿no? O sea, darle mayor responsabilidad al titular de pliego de cada hospital, y no solo del hospital, sino de toda la región, porque si ya él infringe en favorecer a algún familiar, algún amigo, etc., definitivamente va a tener sujeto a causales y sanciones, ¿no? Hay sanciones graves, ya sea los que no construyen rampas o en este caso, desde leves, medianas y severas. Las multas son desde una UIT hasta 20 UITs. Adicionalmente hay sanciones de despido por un mes de trabajo sin goce de haber, sanción o suspensión, en este caso suspensión de un mes sin goce de haber. Si reincide ese funcionario o servidor público, ya va a ser por un año. Y a la tercera ya va a ser un despido, así sea nombrado o contratado, no interesa la condición
que cuente en el tema laboral. Yo creo con esto, siendo un poco drástico, es una de las formas para poder exigir a las autoridades. Son 14 observaciones. Digamos, ¿cuántas se puede consensuar, en cuántas el Congreso pueda llenarse y en cuántas también, digamos, no hay posibilidades y se va por la insistencia? Bueno, ahí son como 11 puntos que el Congreso pueda allanarse con algunas mejorías. Y hay 3 puntos que definitivamente son posiciones encontradas, tanto con el Ejecutivo, y esto lo vamos a poner a consideración de la Comisión, ya que hay parlamentarios que vienen pidiendo a rajatabla que pase de vuelta al Pleno y mediante el Congreso se lo apruebe. Y esto quedando ya omisión que pueda refrendar al presidente de la República, que tendría mayor peso y valor e importancia que lo pueda dar. Bueno, nosotros lo dejamos al criterio de los colegas, los parlamentarios, pero sí ya daremos a conocer en la comisión punto por punto donde hay temas que ha habido omisión, ¿no? Ha habido omisión, hay que ser sinceros, decirlo, que hay un artículo donde observan, y en vez que pongan los asesores de la comisión Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo han puesto Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables, y ambos tienen distintas funciones. O sea, el tema del MIDIS no tiene absolutamente nada de investigación en el tema de discapacidad, de prevenir, de bajar la tasa de discapacidad. Eso le compete al Ministerio de la Mujer, ¿no? Ya que ellos ven y está ahí incluido el CONADIS. Correcto. ¿Este va a ser el primer tema que vea su comisión? Claro, esta es la primera agenda que se va a tratar, ya que es un tema que está en varios medios de comunicación y en la población con discapacidad, ¿no? Que está preocupado sobre estas observaciones, y ahí ya ayer que nos instalamos en la comisión ordinaria han venido varias asociaciones, federaciones con discapacidad que avalan estas observaciones, porque ha habido algunas cosas que no lo habíamos incluido. Claro. O sea, vamos a aprovechar para poder completarlo, ya que es una ley general que probablemente va a tener una vida útil de 15 años de repente. ¿Y cuánto hemos avanzado, o cuánto han avanzado los gobiernos, no solo nacionales, regionales y locales, en ir acoplando, por ejemplo, sus localidades, sus ciudades, a las personas con discapacidad? Hablemos de rampas, de puentes especiales, para que, digamos, no se sientan afectados en sus derechos las personas con discapacidad. Bueno, el avance es mínimo, será de repente un 8 o 10% exagerado a nivel nacional. No hay muchas construcciones de rampas. Las nuevas edificaciones ya están adecuadas a estas normas técnicas de accesibilidad, pero las construcciones existentes, las antiguas, y la adecuación progresiva tanto en parques, en bermas, jardines, veredas, los puentes peatonales que también deben ser con rampas, no se está cambiando mucho, justamente porque falta una sanción que sea ejecutiva y con sanción drástica para que esto pueda cambiar. Yo creo un mundo de incluidos y excluidos no es de cristianos ni de humanos. A buena hora ya se ha roto ese complejo del tabú, de la vergüenza, de tener un familiar, un ser especial con discapacidad en casa. Antes los escondían, ahora yo creo ya es más abierto, hay programas de televisión, de radio, reportajes de revistas sobre este tema que es cada vez más abierto, ¿no? Yo creo la cultura está cambiando, nada es absoluto, todo es relativo. El nivel preparatorio del ser humano, incluso ahora ya hay muchos con PhD, maestría, es otro nivel cultural que permite a la persona con discapacidad insertarse a la sociedad en todos los ámbitos laborales. Acabamos de tener también ya la designación del primer juez invidente, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Ese es un logro en Cusco, de una persona ciega que ha logrado ser juez, a pesar que le ponían trabas y todo, pues, y es un ejemplar, es un magistrado le pusieron muchísimas de calidad. Trabas, ¿no? Eso es real. Estuvo inclusive aquí en el Congreso solicitando ayuda en su momento, ¿no? Bueno, congresista Reinaga, le agradezco mucho por haber venido. Vamos a seguir de cerca el debate que haya en su comisión sobre la ley de personas con discapacidad, las inclusiones que se puedan hacer en esta norma y sobre todo también el tema de la inclusión social, porque es fundamental y es una de las banderas principales para el presente quinquenio. Así que estaremos en contacto permanente. Sí, agradecerte a Ricardo y a la población en general, ¿no? Del Perú, tanto de Apurímac, al cual yo represento, que vamos a hacer
mucha incidencia en estos programas para que realmente lleguen a donde tiene que llegar. Lugares donde han sido pospuestos por los gobiernos del pasado, se hablaba bastante del chorreo económico, que solamente era un grupo de poder económico, Lima, y que hay del otro 2/3 de población que viven, ¿no? Tanto en la costa, en la selva, en la sierra. Yo creo ahora sí va a ser oportuno desde este espacio para poder trabajar de manera coordinada y esta comisión va a estar de puertas abiertas, como lo venimos haciendo en el despacho, para recibir todas las quejas, aportes, petitorios, que eso en esencia es lo que queremos, ¿no? Nosotros no queremos que nos digan a todas las cosas amén, amén, más todo lo contrario, los aportes y observaciones que nos puedan dar para hacer un trabajo mejor. Muy amable. El congresista John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria. Por nuestra parte, muchas gracias.